Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos las gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana su Santo Espíritu nos guía a toda verdad. Que su santa presencia esté con nosotros en esta mañana, de tal manera, queridos hermanos, que podamos nosotros cambiar nuestro corazón, nuestra actitud para con Dios. Damos gracias a Dios que en su paciencia, en su misericordia de Dios, hermano, hemos podido despertar. Dale las gracias a Dios que nos da la oportunidad realmente de cambiar nuestras vidas. Pero que no se nos olvide, porque hay quienes hacen promesas. La Escritura dice que Dios no se complace, dice en Eclesiastés 5, versículo 1, que Dios no se complace con las palabras del necio, porque promete y no cumple. Las personas que prometen y no cumplen todos los días se consideran necedad. Y Dios se enoja, dice que Dios se enoja porque un hombre quiere engañarlo, quiere burlarse de él. Por eso en esta mañana tenga firmes sus convicciones de realmente de afirmarse en el Señor. Realmente, querido hermano, de aplicar la voluntad divina en nuestros corazones. Quiero hablarles algo que habló a mi corazón esta mañana. El Señor habló a mi corazón, hermano, ha estado hablando a mi corazón. La importancia, querido hermano, de entender que en este camino de Dios, fíjese que me llama la atención que en este tiempo el pecado va a ser aplaudido. El pecado va a ser aplaudido en las iglesias. El pecado va a ser aplaudido en las casas. El pecado va a ser aplaudido dentro de la vida del creyente. Hará fiesta, se sentirá bien. De tal manera que estamos viviendo tiempos muy difíciles con lo que pasa en el mundo. Pero mi Señor nos advirtió, hermano, que ciertamente hay que mirar lo que está pasando en el mundo. Hay que entender un poco sobre la política, la economía, la religión, pero no nos metamos mucho ahí. Porque en realidad, hermano, ciertamente, vuelvo a repetir, tenemos que tener un conocimiento, pero no son pocos los que realmente miran lo que está pasando dentro de la iglesia de Cristo. Realmente Pablo decía que su preocupación era por la iglesia de Cristo. Pesaba en él lo que pasaba dentro de las iglesias. Era un apóstol que se le preocupaba más lo que pasaba dentro de las iglesias que la misma persecución. Porque es mejor estar bien, hermano, delante de Dios, y así Dios nos librará de todo lo que venga. Por muy malo y grave que sea, Dios nos librará de todo lo malo. Pero hay que enseñar algo que es importante, que la preocupación de Pablo realmente era, hermano, salir de este mundo, pero salir bien. De tal manera que, hermano, le preocupaba mucho, les agolpaba mucho lo que pasaba en las iglesias, en los hogares, en los corazones de los hijos de Dios. A muchos les preocupa más lo que pasa en el mundo, cuando en realidad hay un pueblo de Dios que está muriendo físicamente, está muriendo espiritualmente, como dice en el libro de Oseas: mi pueblo murió porque le faltó conocimiento. Hoy nos está predicando, hoy nos está hablando la verdad de lo que no es lo que está pasando en el mundo, la verdad de lo que está pasando dentro del corazón. La verdad no es lo que está pasando en la política, en lo que está pasando en la religión, no lo que está pasando en la economía. La verdad es lo que es la verdad, lo que la iglesia está rechazando. La verdad, hermano, está saliéndose. Por eso está viendo ya una gran apostasía, donde cada día el hombre abandona la verdad, donde cada día el hombre se vuelve hacia atrás, donde cada día el hombre es más rebelde contra Dios, contra la palabra, contra los ministros, cada día, porque esa es la verdad. Y esa es la verdad, no solamente es la verdad, sino que también a la vez es la mucha mentiras de mucho, porque la Escritura dice que irán tras la mentira. Pero es preocupante, hermano, porque de qué sirve que estemos anunciando las cosas que están pasando, que van a pasar o que van a venir en el mundo, o hermano, porque la Escritura nos enseña que hay quienes desean conocer al anticristo, se afanan buscando quién será el nombre, quién será ese hombre, cómo se llamará, hermano. Pero de qué sirve que nosotros anunciemos de que va a venir el anticristo,
hermano, o de qué sirve que Cristo estemos anunciando que Cristo viene, hermano, si los corazones de los creyentes van en sentido contrario a Dios? Cada día aman más al mundo que a Dios. Cada día el pecado está aumentando, la apostasía está aumentando, la rebelión está aumentando. Cada día los hombres están haciendo lo que quieren en su vida, no se sujetan a Dios. Hermano, por eso el Espíritu habló esta mañana diciéndome que para este tiempo el pecado será aplaudido. De tal manera, hermano, que nosotros tenemos que ver si en realidad queremos irnos. Nosotros ciertamente sabemos que va a pasar, va a venir el anticristo, sabemos que va a haber persecución, pero sabemos más sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento. Pero ¿de qué sirve que nosotros sepamos que estas cosas van a suceder si prácticamente nuestro corazón está alejado de la palabra, si nuestro corazón está alejado de la obediencia, si nuestro corazón está alejado de la presencia divina? ¿De qué sirve que tengamos un montón de conocimiento y nuestro corazón, nuestra lugar donde debemos de poner a Dios, Él no está en nuestra vida? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tengamos esas actitudes, conocimiento, se esté hablando más de lo externo que de lo interno? Es más fácil creer que hoy puede llevarnos el Señor, que hoy podemos partir, que mañana suceda la tercera guerra mundial, que mañana aparezca el anticristo. Así que prepárate hoy, porque hoy puede venir por ti el Señor, hoy puedes reunirte con Cristo, porque Él debe de ser el deseo de todo hijo de Dios, partir de este mundo antes que esas cosas sucedan. Antes que esas cosas sucedan, eso dice la bendita palabra en el libro de Isaías 57, versículo 1. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda de que delante de Dios, delante de la aflicción es quitado el justo. La versión Jerusalén dice: el justo perece, no hay quien haga caso. Los hombres buenos son arrebatados y no hay quien los considere. Cuando ante la desgracia es arrebatado el justo, desde mucho antes, dice que el justo es arrebatado antes que estas cosas sucedan. Dice que ya es arrebatado. Por eso yo creo firmemente, hermano, que la Escritura nos enseña firmemente, hermano, de que antes Dios va a librar a mucho pueblo de Dios, se los va a llevar antes que estas cosas sucedan. Yo espero en Dios que nos lleve antes, hermano, de estas cosas sucedan. La Escritura también dice en la versión La Viviente, dice: la gente buena se muere muchas veces, los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué, tampoco le preguntan a sí mismo. Parece que nadie entiende de que Dios está protegiendo del mal que vendrá. Hoy mucha gente está defendiendo su religión, hoy está defendiendo cuál es la iglesia verdadera. ¿Quién está defendiendo de que si María es virgen o no? Si los judíos están defendiendo que su Mesías no es igual que el Cristo bendito que nosotros tenemos. El catolicismo defiende que ellos son la iglesia verdadera, que tienen a la verdadera intercesora, hermano, y nosotros creemos que es Cristo. Todo el mundo está defendiendo la letra, todo el mundo está defendiendo algo, pero no está realmente entendiendo que si Cristo llegara a venir hoy, hermanos, ¿quién están realmente preparados para irse con Él? Lo importante es entender, hermano, que yo creo que el arrebatamiento inicia cuando nosotros partimos, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Desde entonces ahí empieza a ser arrebatada nuestra alma. Por eso el primer arrebatamiento es, hermano, arrebatar al alma de la muerte. ¿Cómo? Aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador, pidiéndole perdón por nuestros pecados, hermano, es arrebatada la gente de la muerte, del reino de la muerte. Y después nosotros estamos en el segundo día, y el segundo día, hermano, estamos en el tiempo de las tinieblas, en el reino de las tinieblas. Espiritualmente fuimos arrebatados, pero hoy las tinieblas, ¿qué es lo que están haciendo? Están cegándole el entendimiento a mucho creyente que profesan conocer la verdad, pero son incapaces de revisar su vida, son incapaces de mirar qué tan malos son por dentro. Se creen buenos por fuera, pero Dios las apariencias, hermano,
Dios no tomará en cuenta las apariencias, Dios tomará las actitudes del corazón. Por eso todavía vamos a ser arrebatados de las tinieblas, porque hoy estamos, hermanos, siendo quitados de las tinieblas por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Hoy hay muchas tinieblas dentro de la vida de tanto en las iglesias como en la vida de mucho creyente. Pero, hermano, cuando venga realmente la luz que nuestro Cristo, seremos arrebatados al cielo, seremos arrebatados en su gloria, seremos para que seamos libres de la ira de Dios que vendrá sobre la humanidad que rechazaron y ya se apartaron de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos en un tiempo donde la gente está cegada por su propia ignorancia, por su propia sabiduría, pero en realidad no pueden mirar lo que realmente está pasando. Que es triste que la gente quiera defender sobre la Biblia, quiera debatir sobre la Biblia, pero no quiera debatir sobre el pecado y de las cosas que a Dios no le agrada. Defienden más eso que el pecado. Dios no está hablando de eso, sino que habla realmente de lo que está pasando en la vida del hombre. Por eso es importante entender que si las personas hoy llegaran a morir, ¿a dónde van a ir? ¿Se van a ir con Cristo al cielo o se van a ir al infierno? Así que de nada sirve estar defendiendo algo, una escritura, si en realidad su vida se va a perder en el alma, o sea, se va a perder su alma en el infierno. Porque la ira de Dios, dice la escritura, ellos deberían de estar predicando, todo aquel que tiene Biblia en su mano debería de estar predicando contra el pecado, contra la injusticia, porque dice en el libro de Romanos 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Tú tienes una Biblia en la mano? ¿Crees que conoce de versículos? Entonces háblanos del pecado y de la gente que se va a ir al infierno. Háblanos de la gente que detienen la verdad. Háblenos de la ira de Dios. Háblenos que realmente Dios se molesta. No solamente Dios se molesta contra el pecado, sino por aquellos que se oponen, aquellos que tienen una Biblia en su mano y no enseñaron a otros a apartarse del pecado, realmente agradar a Dios. Por eso va a ser muy condenado aquellos que tienen una Biblia, aquellos que leen la Biblia y quieren debatir sobre versículos, hermano, se van a ir también al infierno como aquellos que no pongan en práctica la palabra. Porque esto no se trata de esto, se trata de limpiarse, se trata de realmente de apartarnos del pecado y de apartarnos realmente del mundo. Porque eso dice la Escritura, aquellos que confían en sí mismos son como son, esta gente está ciega. Dice en el libro de Romanos 2:18, y conoces su voluntad e es instruido. Entonces quiere decir que la gente conoce su voluntad. Creen que conocer la voluntad es defenderse. No, la voluntad de Dios significa, dice, aquellos que confían en guías que son ciegos, guías de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños. Tú que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad, tú que enseñas a otros ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Dice porque la Escritura dice que la gente, dice en el 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Si usted es libre de pecado, acá dice algo, hermano, que lance la primera piedra. Por eso la gente que debate no tiene idea de lo que hace. No lo va a salvar su conocimiento de la letra. A ninguno va a salvar. Sino ¿por qué no están enseñando ellos? Toda la Biblia enseña. Cristo no vino a enseñar ni a debatir con las personas. Vino a demostrarle que estaban en pecados. Demuéstranos entonces que estamos en pecado. Todos, por decirle que yo le voy a demostrar que todos tenemos pecados. Y eso nos hace nosotros irresponsables delante de Dios. Estamos en el final ya de la última página. La final donde Cristo viene. Donde la ira de Dios está pronto a derramarse. Estamos ahí donde la gente se va a creer que todo lo sabe, que profesan ser sabios, profesan ser maestros de la palabra, cuando en realidad están ciegos, no pueden darse cuenta de sus propios pecados. Por eso la Escritura dice, hermano, que si le preguntáramos a esa gente que tiene sobre versículos,
que si tiene amigos borrachos, que si tiene amigos homosexuales, la Escritura dice, o lesbianas, tiene gente que insulta, que ofende la vida de otros, le da risa cuando las personas lo hacen. La Escritura dice aquí en Romanos, porque eso dice que, lo que quiero hablarles en esta mañana, que el pecado será aplaudido, les dará risa ese tipo de actitudes. Les da risa que las personas cometan, tengan 2 o 3 mujeres. Les dará risa, hermano, que los hijos estén borrachos, que sean unos delincuentes. Les dará risa que en realidad sus hijos, la familia esté apartada, alejada de Dios. Les dará risa cuando la Escritura dice, hermano, que todo aquel que tiene una Biblia en su mano y dice que es conocedor de la palabra, por esa razón dice que vendrá la ira de Dios sobre ellos, por cuanto debían de ser maestros, enseñar. Por eso el que quiera enseñar a otros, que vaya a enseñar primeramente, se enseña a sí mismo, vaya a enseñar a su esposa, vaya a enseñar a sus hijos, a que se aparten del pecado, si es que realmente quieren agradar al Señor. Así que todo aquel que tiene una Biblia debe de mirar primeramente hacia su casa, hacia su vida. Por eso dice la misma Escritura, hermano, que el Señor dijo ahí en Romanos 1:19, porque lo que Dios se conoció manifiesto, porque Dios lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecidos dice que se llenaron de tinieblas, se teñaron de oscuridad. No pueden aconsejar a otros que dejen de pecar, no pueden aconsejar a otros que hagan las cosas bien. Dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Profesa que conocen la palabra, nada más las quieren pelear, quieren debatir, pero en realidad no tienen ningún conocimiento de lo que es pecado. No tienen conocimiento. Hay gente peleonera que defiende algo que no conoce. De todo modo, eso no los va a salvar. Ni a usted ni a mí nos va a salvar mencionar ningún versículo si en realidad nosotros no nos apartamos del pecado, sino realmente reconocemos que somos hombres pecadores, realmente que fallamos delante de Dios y que debemos de preocuparnos por nuestra familia, debemos de preocuparnos por nuestra alma. Nuestra alma es muy importante, porque la Escritura nos enseña que lo que quiero darle a entender, hermano, que en este tiempo la gente estará aplaudiéndole lo mal que hacen a otros, se estarán riendo. Estamos en un tiempo donde la gente menosprecia el mensaje de la salvación, el mensaje de apartarse del pecado. Por eso todo aquel que tiene una Biblia en su mano y no la enseña, mire lo que pasa, hermano, mira lo que quiero que usted entienda. ¿Qué pasa cuando alguien tiene una Biblia en su mano y que pretende enseñar a otros y no se enseña a sí mismo? Mire lo que pasa. ¿Por qué la gente aplaude? Estaba yo viendo hace unos días una iglesia unos pastores que acaban de presentar a la iglesia a su hijo que es trans, un hijo trans. Lo presentaron como la niña delante de la iglesia, y la iglesia se puso a aplaudir. Estaban alegrísimos que los pastores presentaran a su hijo trans con forma de hija. Ahora es muy fácil ver a los homosexuales, a las lesbianas, a los afeminados dirigiendo la iglesia. Ahora hay que aplaudir eso, porque eso es gloria a Dios. Estarán aplaudiendo el pecado. Dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de cuadrúpedes, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. ¿Sabe de dónde aparece la homosexualidad? El lesbianismo. La mayoría de la gente tuvo una relación cercana, muy íntima con el evangelio. Usted ve a todos los artistas, eran hijos de pastores, la mayoría de ellos eran hijos de pastores, se salieron de las iglesias. Y algunos se volvieron homosexuales y ahora pretenden cantar canciones cristianas. Hay una mujer artista mexicana, veracruzana, que dice que es cristiana, es esposa de un pastor, pero que ahora aquí
en el carnaval de Veracruz, será la reina del carnaval. Oh, qué tremendo. Hay que aplaudirle a esta mujer artista porque es valiente, le dicen que es valiente. Ahora hay que aplaudirlas porque se convirtió, juega con los dos papeles. Hay que seguirla, hay que aplaudirle. La gente está contenta. No le importa si ella realmente lleva realmente el mensaje, no le importa con que digan que es cristiano. Cualquiera puede decir que es cristiano. Pero la Escritura dice que cambiaron la gloria de Dios. Se volvieron a la mentira. Profesan tener una Biblia, por eso van a recibir mayor condenación una persona que tiene una Biblia y no es capaz de enseñar a otros. Son ciegos, guiando a otros ciegos, porque se volvieron, enseñaron la impiedad. Por eso dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por eso el homosexualismo, el lesbianismo sirven para aquellos que no enseñan a otros. No son capaces de sentarse en su casa, y no le estoy juzgando, no son capaces de enseñar a su casa, a su familia. Realmente no son capaces de salvar a su familia. Por eso dice en Romanos 1:28, como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, de igual modo Dios los entregó dejando el uso natural de la mujer, se encendieron con lascivia unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo la debida retribución de su extravío. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, cambiaron el uso natural, afeminados. Por eso la homosexualidad viene, la maldición de la homosexualidad viene porque la gente ha abandonado al Señor. Menosprecian la palabra. Y no solamente eso, sino que ahí se desataron todos los pecados. De ahí se desataron todo. Por eso dice que no solamente pecaban literalmente, sino que también, hermano, tenían un problema en el corazón. Tenían un problema de injusticia, de fornicación, dice en el 29, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen de los que practican. Qué rico es tener un hijo, rico para muchos tener un hijo desobediente. Hay que aplaudir al hijo desobediente, al niñito que va creciendo desobedientemente. Le da risa. Ese hijo se va a convertir en un borracho. No lo estoy profetizando, pero acá dice que por cuanto no aprobaron tener en cuenta a Dios, no tener en cuenta de que Dios existe, sino que no agarraron la palabra. Por eso en la versión Nuestro Testamento dice: conocen de sobra la sentencia de Dios, que declara reos de muerte a quienes hacen tales cosas, y sin embargo las hacen, sino que aplaude el que otros lo hagan. Bendito Dios. Saludos a los hermanos Nicolás allá en Argentina. Dios les bendiga, hermano el pastor allá en Argentina. Mucho gusto saludarles. Hugo Lemos, Dios te bendiga. Jessica Díaz, Dios les bendiga, hermano, allá en Palizada. Guadalupe Gaona, Dios les bendiga. Angélica Paredes, Dios les bendiga. A todos los que están detrás, Dios les bendiga. Muchas gracias por esta mañana. Que esta mañana sea de bendición para nuestra vida. También la versión El Oso dice que siendo que aún habiendo entendido la justicia de Dios, no entendieron lo que tales hacen. Son dignos de muerte. Solo los que los hacen, dice, más aún los consienten a los que lo hacen. Quiere decir que entonces que habían padres consentidos. Un padre consentido. El problema entonces está: ¿por qué se volvieron así? ¿Por qué se volvieron, hermano? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto pecado? ¿Por qué hay tanto, hermano? Si hay mayoría, somos mayoría como hijos de Dios, como pueblo de Dios somos mayoría. Pues entonces, si somos mayoría, ¿por qué no se ha acabado? ¿Por qué no está acabando cada día más todos los vicios, todos estos distractores? ¿Saben por qué? Porque mucha gente, sea quien sea, sean católicos, sean quien sea,
tiene una Biblia en su mano. La Biblia le llegó a todos en su mano, pero no enseñaron la verdad. Empezaron a debatir quién tiene la razón, pero no debaten sobre el pecado. O sea que estaban aplaudiendo el pecado de otros. La gente que tiene Biblia, que conoce a Dios y aplaude el pecado de otros, aplaude el desvío de otros, dice también en la Escritura que son iguales a ellos. La Escritura dice que son dignos también de muerte. Dice ahí que se complacen. Dice que se complacen. Y esta palabra complacer significa sentir, estar de acuerdo. Tener agradado a otros. Significa consentidores. Significa consentir el mal, consentir el pecado. O sea que permite que otros hagan una cosa. Cuando dice también significa complacer, significa que permite que se haga una cosa cuando debe de impedírsela. Lo estás viendo que está mal. Pobre, déjalo. No lo juzgues, no los condenes. Un consentido. La Escritura dice, o sea, también dice que la palabra complacer significa un consentido, y dice que un consentido es objeto de burla de todo el pueblo. Alguien que se burla de Dios. Un consentido es un hijo que se burla de Dios. Se burla porque no lo disciplina. Ahorita un pastor quiere llamarle la atención a alguien y el papá, la mamá se burlan. Hacen que los hijos vean que está loco el pastor. Están locos los maestros de la escuelita. No le hagan caso. Ahí van armando un escándalo. ¿Cuánta madre va a armar un escándalo a defender al hijo, sabiendo cómo es el hijo? Ahí van a armar un escándalo a las escuelas. Ese hijo está creciendo, dice que se está burlando de los maestros, se está burlando de los ministros, se está burlando de todo aquel que lo corrige. También dice que, por eso la Escritura nos enseña, dice que aquí solamente aplaude. Mis hermanos, ¿de dónde creció tanta la impiedad? ¿De dónde creció tanto el pecado? Hermano, creció de gente que tiene una Biblia en la mano, y empezaron a enseñar, a permitirle a los hijos todos. No, hijo, no lo hagas. Por eso Proverbios 29, versículo 15 dice, los hijos consentidos, habla de los hijos consentidos. Dice que los hijos consentidos es la vergüenza de los padres. Fíjese, hermano, hoy están terriblemente, hermano, terriblemente hijos criados según la impiedad. Dice Proverbios 29, versículo 15, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Avergonzará a su madre. Dice que la palabra está aquí, la palabra consentido significa un siervo, un pastor, un niño, un joven, un sirviente, sea quien sea, ya sea desde un apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, ya sean todas las ayudas, ya sea quien sea. Dice que un hijo consentido. También nosotros somos, aunque somos padres, también somos hijos. La vara, dice, de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Un hijo consentido es aquel que está viendo que las cosas que están mal y lo permite. ¿Cuánto pastor está permitiendo que se entre el mundo dentro de la iglesia? Que se entre el desorden dentro de la iglesia, que se celebre todos los días festivos y no lo puede detener. No le puede decir no, porque los hijos se van a sentir mal, porque los hijos se van a ir de la iglesia. No importa si celebran Halloween, no importa si celebran Navidad, no importa si celebran al Dios Cupido, a un Dios demoníaco, porque no importa si se celebra toda clase de males. Total, hay que consentirlos, hay que darles por su lado. Dice que esos hijos, mira, el hijo que no respeta a Dios, que no tiene temor de Dios, tampoco va a tener respeto por agarrarse una cerveza, agarrarse un cigarro, de irse a los antros, de vez en cuando ponerse una droga, de vez en cuando ponerse un tatuaje, de vez en cuando andar fornicando, andar, hermano, en violencia. No va a tener ningún temor de hacerlo. Por eso hay mucho hoy músicos de la alabanza que se van a tomar después que tocan, se van a tocar al mundo después que tocan en la iglesia.
Todo mundo puede hacer lo que quiere, porque es un hijo consentido. Cuando nosotros que tenemos la Biblia en la mano, dice que llegará el día, el Señor me dijo que llegará el día donde el pecado será aplaudido, será consentido, le dará risa a mucha gente, le dará mucha risa a mucho papá, a mucho mamá le dará risa sentirse orgulloso que tiene un hijo que no teme a Dios. Porque dice acá, hermano, cuánto temor o cuánta falta de temor hay en la vida de los hijos de Dios, la vida de los hombres, jóvenes con ninguna formación, con ninguna función. Por eso también dicen en el libro de Proverbios, en el 29, 15 al 17, dice: cuando los impíos son muchos, mucho es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Acá dice que ¿por qué en los tiempos de Noé había mucho impío? Impío es aquel que no tiene temor a Dios. ¿Por qué había tanto impiedad en los tiempos de Sodoma? ¿Por qué creció la homosexualidad? ¿Por qué creció mucho el lesbianismo? ¿Por qué corrompieron su cuerpo? Hoy la gente se considera perro, se considera gato, se considera cualquier tipo de cosa. Eso es una corrupción. ¿Por qué hay tantas cosas de eso? Y la gente le aplaude. No solamente lo aplaude, sino lo legaliza. ¿Por qué razón, querido hermano? Porque no hubo quien los corrigiera. No hubo quien, aquellos que profesan tener una Biblia en la mano, no fueron capaces de enseñarles. Ya sea un apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, ya sea cualquier que tenga la Biblia en la mano. ¿Por qué creció tanta la impiedad? Porque hay tantos impíos. En los tiempos de Noé, querido hermano, Noé estaba predique, los corrigiéndolos. Y habían pastores en ese tiempo que estaban evitando que los hijos sean corregidos por Noé. Hoy los padres no dejan que los pastores, que la gente con conocimiento de los valores, de la moralidad, eduquen a los hijos. Ellos lo quieren educar a su manera. Hermano, dice que los hijos sin corrección llegarán a convertirse en hombres impíos, en homosexuales, en borrachos, en gente violenta, en gente que mate, en gente que se drogue, en gente que haga todo lo malo. Al hijo, cuando se deja sin corrección, se va a transformar todavía en un hombre, porque la formación de un creyente es la palabra. La formación de un creyente para los buenos morales y a formarlos en el temor de Dios es la palabra. Quien crece solamente siendo cristiano y haciendo a un lado la palabra, un día terminará convirtiéndose en un homosexual, en un violador, o en un ladrón, o en un homicida, en un hombre violento, en un ingrato, en un hijo respondor que no respeta a su padre y a su madre, en un borracho, en un impío. Crecen sin corrección. La corrección significa formarles el camino. Así crecen. Hombres sin el más conocimiento de Dios, nada más tienen pura letra, no tienen conocimiento. Por eso la Escritura dice esta palabra corrige. La palabra corrige significa cambiarles el rumbo de su destino. Porque estos hijos en Romanos se volvieron este tipo de gente. Dice que no probaron tener en cuenta a Dios. Por eso Dios los entregó a una mente reprobada. Hagan con su vida lo que quieren. Ya no se les puede corregir. Porque ahorita te mal contestan. Ahorita si quieres sacar la Biblia, enseguida se te van encima. ¿Por qué? Porque son hijos consentidos. Los dejaron hacer que hicieran con su vida lo que quiera. Un día eso se lo van a aplaudir. Va a estar aplaudido el pecado. Va a estar aplaudido la rebelión, va a estar aplaudido la desobediencia, que desobedezcan a los padres, obedezcan a la iglesia, obedezcan a Cristo, van a estar muy aplaudidos. Dice que corrige. La palabra corregir no es regañarlos, pero que incluye sí. Pero hermano, corregir significa cambiarles el rumbo de sus destinos,
hacerles ver la razón, que el alejarse de Dios, el apartarse de la palabra, hermano, los va a convertir en alguien no deseado para Dios. Los va a convertir en alguien no deseado para Dios. Hoy decirle a un joven, una jovencita, mira, tienes que casarte por causa de las tentaciones. Hoy tienes que casarte. No, yo voy a vivir mi vida como yo quiera. No, pastor, ¿por qué se meten en las relaciones? Ahí están fornicando. Eso sí, ahí está. Hay que aplaudirle porque el hijo o la hija fornicó, teniendo relaciones sexuales antes de tiempo. Eso sí, déjalo. Es un muchacho, es una muchacha. Se equivocaron, se engañaron. No los sentaron realmente y les exponieron realmente el valor que tiene delante de Dios. Dice que cambiaron la gloria de Dios, hermano. Porque qué tan delicado es tener la Biblia en la mano para aquellos que la usan. Porque hay quienes no usan la Biblia. Hay quienes usan más el celular que la Biblia. Hay quienes no estudian para debatir. Sacan versículos para debatir, pero no sacan versículos para convertirse ellos mismos, para reprenderse ellos mismos, para enseñarse a ellos mismos. Y estas personas, cuando hacen eso, siempre, al 100% seguro, terminarán dándole la razón al que está desobediente. Lo van a defender. Un tipo de cristiano que vive burlándose de las reglas, un tipo de cristiano que vive burlándose de lo que Dios manda, siempre van a oponerse a la verdad, como Janes y Jambres, como Fileto, como Alejandro, como Himeneo, que siempre se opusieron a la verdad. Cada vez que Pablo, cada vez que Moisés hablaban la verdad, ahí se levantaban ellos a causar un gran problema, a defender al que estaba mal. Por eso Proverbios 9, cómo crece, cómo va creciendo ese joven, ese hombre, ese creyente, no solamente ese niño está creciendo sin reglas. Sin reglas significa siendo instruido en la bendita palabra. Por eso dice en Proverbios 9, versículo 7, el que corrige al escarnecedor, ve, hermano, dice, se acarrea afrenta. El que reprenda al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor porque no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. La versión Ausejo dice, quien reprende al insolente se acarrea desprecio. Quien corrige al perverso se busca ultrajes. No corrijas al insolente que te odiará, corrige al sabio y te estimará. La versión Al Día dice, el que corrige al burlón se gana que lo insulten. Reprende al malvado, se ganará el desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte, reprende al sabio y te amará. Entonces, a la gente que no conoce la palabra, a la gente respondona, dice que no lo reprenda, no les diga a uno nada. ¿En qué se va a convertir ese creyente? ¿Cuál va a ser su destino? ¿Cuál va a ser su destino? ¿En qué se va a convertir cuando esté grande? ¿Un violador de la ley? ¿Un hombre que no tenga temor de Dios? ¿En qué se va a convertir? Se va a convertir en un impío. Y por esas causas vendrá la ira de Dios. Se va a convertir en un impío que se burla de Dios, que no les importa la bendita palabra. Esto es en serio, hermano. La gente está preocupado más por otras cosas que realmente por temer a Dios. Enseñan todo lo del mundo. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve que aparezca el anticristo si no nos vamos a ir con Cristo? Si seguimos teniendo las mismas conductas. ¿De qué sirve de que ya va a desatar la tercera guerra mundial? Y miren los bancos, miren la religión, y mira esto, y miren esto. ¿De qué nos va a servir? Si hoy llegas a morir tú, llego a morir yo, y todavía nuestro corazón no está preparado, vivimos burlando, dividiéndonos de Dios, sin disciplina, sin corrección. ¿De qué te sirve a ti y a mí? Si en realidad somos un religiosos del montón que aplaudimos el pecado, el desorden, nos da risa cómo desobedece el hombre a Dios, cómo se burla de Dios en su propia cara.
¿Por qué no quiere apegarse a las Escrituras? ¿Por qué no quiere apegarse al temor a Dios? La culpa la vamos a tener nosotros que tenemos una Biblia en la mano y no agarramos y empezamos a corregir a nuestros hijos, a corregirnos a nosotros mismos, a corregir a la esposa, a corregir al esposo, corregir a la familia para poder salvarla. Porque nos parecemos más a gente impía que todo el tiempo desobedece a Dios que gente temerosa. Así no nos vamos a ir con el Señor. No nos vamos a ir. Hay que ser realista. Un tipo de cristiano que vive burlándose de Dios. Hay gente que no le puedes decir la palabra dice, porque empiezan a sacar argumentos, te va a odiar, te va a menospreciar. La versión al día dice el que corrige al burlón se gana que lo insulten. Al que reprende al malvado se gana el desprecio. No reprendes al insolente, no sea que acabe por odiarte. La gente te odia. El hombre que desprecia a otro es un burlón. El hombre que insulta o habla mal de otro es un impío. El hijo consentido es aquel que no fue educado conforme a las Escrituras. El hijo consentido es aquel que no es educado conforme a las Escrituras. No les permiten ministrarles temor a Dios. Y cuando fue creciendo se convirtió en un hombre impío. Así como en los días de Noé, empezaron a tener otras tendencias, otras características. Oh hermano, el hijo consentido es aquel que no fue educado con las Escrituras. Fue educado siendo cristianos, pero no con la palabra. Por eso cuando usted ve, mire, observe usted bien, hermano, los 10 mandamientos fueron dadas a Moisés, pero dirigida a los padres, para que se la enseñasen a sus hijos, porque en el libro de Deuteronomio 6, versículo 1, hermano, usted ve que le dicen a Moisés, estos son los mandamientos y las aprenderás tú a temerme, las enseñarás a tus hijos estando en tu casa, a la hora de acostarte, a la hora de levantarte y por el camino. En todo tiempo estarás con la mano en la Biblia, tendrás la Biblia en la mano y cada vez que ves algo que está mal, corrige esto. Cada vez que ves eso que está mal, corrige eso, porque se puede estar transformando en algo. Cuando veas algo, la palabra dice, hijo, esto no lo hagas porque esto es una persona que hace esto, no lo hagas. Le daba risa. Hoy tratar de corregir conforme a las Escrituras es sinónimo de desgracia, es sinónimo de desprecio, es sinónimo de burla. Hoy tratar de decirle a la gente que cambie su conducta, su comportamiento, ya es que le den prioridad a Dios, que pongan en primer lugar a Dios, es sinónimo de menosprecio, de rechazo. Un impío honrará más a los hombres que a Dios. Un impío que no teme a Dios buscará defender más a los hombres, le dará más la razón, porque son hijos consentidos. Les consienten todo su desobediencia, no importa si le faltan al respeto a Dios, no importa, mire que eso le pasó a los hijos de Elí. Dios le dijo, mira, Elí, hermano, Elí era un sacerdote que predicaba la palabra. Y los hijos él escuchaba rumores de que sus hijos andaban con las mujeres, que sus hijos andaban haciendo esto, y él dice, no voy a orarle a Dios porque para ver si mis hijos, por si acaso mis hijos pecaron. Voy a orarle a Dios. Oigo rumores, pero los rumores no son ciertos. No, mira, tú sí lo estás haciendo. Y ahí reprenderlos. La palabra dice esto y esto y esto. Te puedes convertir tú delante de Dios. Dios puede obrar en contra de tu vida. Cada día no los reprendía. El Señor le reclamó a Elí que amaba, por cuanto los amaba, era incapaz de corregirlos, era incapaz de llamarle la atención, es incapaz de agarrar la vara. Era incapaz. Y el Señor le dijo, tú y tus hijos van a morir. Y los mata a todos. Están los hijos de Aarón, faltándole al respeto a Dios. Hoy tratar de corregir a alguien es muy delicado. Están siendo hijos impíos. Tratar de hablarles conforme a la palabra, están creciendo como hijos impíos. Le darán más la razón a la gente que darle la razón a la bendita palabra. A eso se llama corrige al hijo.
se le llama al que le da la razón a la palabra, significa corregir al hijo. No se les puede decir, así dice la palabra, o enseñarles la importancia de obedecer a Dios o la importancia de temer a Dios, porque no serán capaces de, hermano, de retener un mensaje. El hijo consentido es aquel que crece sin temor a Dios. Es aquel que no le enseña, el padre no le enseña a buscar su vida en las escrituras, no le enseña a corregir su vida conforme a lo que está escrito, simplemente le infunde que es cristiano, que es hijo de Dios, pero se convertirá, la escritura dice que se va a convertir en un árbol del vida. No, se va a convertir en un árbol del bien y el mal. Un árbol que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. Un árbol malo torcido. Un árbol torcido. Un árbol torcido. No en vano dice la bendita palabra en el libro de Proverbios 22, versículo 6: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartará de él. Hoy, hermano, o sea que hay niños, hay hijos, hay jóvenes, hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que no son instruidos en la verdad, porque permiten todo en las iglesias, permiten todo en su casa, permiten todo en su vida, y todavía están contentos ver a los hijos, ver cómo le faltan el respeto al padre, como ya se está perdiendo el temor. Son dignos de muerte, aplauden el pecado, aplauden a un homosexual cantándole a Dios, aplauden a un homosexual, bueno, ni le canta a Dios, dice que le canta a Dios, pero Dios no recibe esa alabanza. Le aplauden a las lesbianas, en lugar de que los lleven al arrepentimiento, dan la razón que Dios está permitiendo eso. Ahora todo es permitido. Le dan la razón, se ríen de gente que anda en desorden. Les dan la razón. Pobre, no hay que juzgarlo, no hay que condenarlos. ¿Para qué te dieron una Biblia en la mano, hermano? ¿Para corregir qué? ¿Para instruir en qué? ¿Para disciplinar en qué? ¿Para preparar en buena obra en qué? Por eso dice, niño, instruye al niño en su camino. Quiere decir que el hijo que no es instruido en la palabra, ¿en qué se va a convertir cuando llegue a grande? Instruye al niño, por eso la palabra corregir significa instruye al niño en su camino, corrige al niño, desde pequeño corrígelo. Corrígelo no es, hermano, corregirlo significa instruirlo en la palabra, instruirlo en el temor a Dios, que sepa qué va a crecer, en qué se va a convertir cuando esté grande. El hijo que no es instruido en la palabra, ¿en qué se va a convertir, hermano, cuando llega a ser independiente, cuando llegue a una edad, a cuando tome decisiones? Él no debe de apartarse de la ley, no del cristiano. Cualquiera es cristiano, pero no cualquiera se aparta de la ley, no cualquiera se aparta de la bendita palabra. Los padres estarán orgullosos de tener un hijo que ama al mundo, que el hijo toma, que se va por allá. Pero es cristiano, cree en Dios, es cristiano. Eso es un impío. No le importa si es homosexual, tiene tendencias afeminadas, no importa, es cristiano, va a la iglesia. Ciertamente hay quienes que cuidarlos, protegerlos y decirle, hijo, esto no es correcto, mantente firme, cambia esa tendencia. Hijos que se emborrachan, cristianos que se emborrachan, cristianos que insultan, cristianos que se pelean, pero van a la iglesia. Cristianos que odian, que no paran de hablar, que murmuran, que son chismosos, que son criticones, pero son cristianos, van a la iglesia. Que mienten, pero son cristianos, pero van a la iglesia. Son ciegos guiando a otros ciegos. Cristianos que solamente creen en Dios, sin vivir sin el temor a Dios, hermano. Estarán aplaudiendo, estarán dándole la razón a la gente, estarán aplaudiendo el pecado, estarán aplaudiendo y aprobando lo que está incorrecto. Por eso Dios está molesto mucho con la gente, de mucho pueblo, de muchas iglesias,
donde, hermano, tienen el poder para transformar la vida del creyente, hermano, pero no enseñan moralidad, no enseñan temor a Dios, enseñan a agradar a Dios a su manera. Los hombres estaban más preocupados dando su aprobación, aplauden, porque no hay quien juzgarlos, orgullosos de tener hijos, o orgulloso de ser un hijo, tener un hijo impío que no tiene temor a Dios. En su corazón no había, hermano, no había Dios. Corrompieron su camino, corrompieron su corazón. Su corazón estaba lleno, dice la Escritura, de todo tipo de malignidades. Porque eso el Señor le dijo: ¿por qué mi palabra no haya cabida en vosotros? ¿Por qué? Les hizo la pregunta. ¿Por qué? Por si Él nos hablaba. Ser hijo de Dios, querido hermano, no es llevar una Biblia bajo el brazo a la iglesia. Ser hijo de Dios no es llevar la Biblia bajo el brazo a la iglesia, que te vean que vas como cristiano a toda la familia. Ser cristiano, hermano, es tener la Biblia abierta en casa. Ser hijo de Dios es tener la Biblia abierta en casa, instruyendo como lo hacía Moisés, instruyendo y corrigiendo lo que está mal, apartándolos para Cristo, haciendo que hagan las cosas agradables al Señor, que se aparten del pecado, que se aparten de todo tipo de desviación, de desorden en su vida. Ser cristiano no es llevar la Biblia bajo el brazo. Ser cristiano es tener la Biblia abierta en casa. Porque el que dice en Timoteo que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Cristo? ¿Cómo? Todo mundo quiere enseñar a otros, pero no se enseña a sí mismo, ni abre la Biblia en casa. No enseña a los hijos. No enseña a los hijos a ser temerosos de Dios, que amen a Dios. ¿En qué se van a convertir? En hombres impíos. El hijo que no está siendo instruido desde pequeño con las Escrituras terminará siendo un hijo impío. Tenemos un problema, que todo el mundo está hablando de que el anticristo, que el diablo, que ciertamente va a pasar y hay que estar pendiente. Pero hoy la iglesia de Cristo no está preparada, porque no se está enseñando, no hay luz, hermano. Estamos en el tiempo de las tinieblas y mi gente no se enciende una luz en lo alto de una casa, sino se enciende para que alumbre, esa luz no se esconda debajo, hermanos. Eso es para que alumbre, para que dé testimonio, para que estemos. La luz es la bendita palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, enseñándoles el camino, enseñándoles la moral. ¿Por qué razón? Porque no nos vamos a ir si nuestra vida está llena de tinieblas, está llena de impiedad, de todo desorden, falta de temor, gritos, pleitos, desobediencia, gente que se burla de la disciplina, de la corrección, gente que no les importa. Hermanos, ser hijo de Dios no es tener una Biblia. Ser hijo de Dios es aprender lo que la Escritura nos enseña. Hoy, hermano, así se forma un impío. Un impío se forma dejándolos sin corrección. Un impío se forma dejándolos de enseñar. Solamente siempre no regañes a los niños, se van a traumar. No regañes al hermano, a la hermana, no los regañes, pobrecitos. Y cuando hablo de niños estamos hablando de gente grande, porque la Escritura dice que también hay niños espirituales, aunque ya sean adultos, siempre son unos niños. Les gusta jugar, no saben a qué van a la iglesia. Por eso la Escritura también nos enseña en Proverbios 1, versículo 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilos sin temor del mal. Porque el desvío de los ignorantes los matará. El desvío del ignorante. ¿Cuál es el desvío de ignorante? El desvío de ignorante es que se desvió de la palabra, hermano. El hijo consentido es un hijo sin corrección de la palabra. Se va a llevar a convertirse en tarde que temprano en un hijo impío.
Un hijo que un día va a demandar y se sentirá orgulloso de lo que hace y que hará que los padres y todo mundo le aplauda, lo consentirán tanto que le permitirán todo. Así estará en este tiempo, así estará la iglesia de Cristo. Así estarán muchos los hombres hoy aplaudiéndole el pecado porque es cristiano, puede hacer todo, es cristiano. No lo juzguen porque es un ignorante, no conoce las escrituras, están creciendo sin conocimiento. Simplemente con el simple hecho, piensa, hermano, que el simple hecho de asistir a una iglesia ya los hizo alcanzar la sabiduría y el temor a Dios. Si el padre lo regaña, la mamá se mete, la mamá lo defiende. No toques al niño, no hables al niño, no le grites duro al niño. ¿No ves que es un pequeñito? ¿No ves que él no entiende? La Escritura dice que cuando Dios llamaba a toda la comunidad israelita, dice la bendita palabra que ahí llegaban hasta los bebés. Dice que hasta los bebés, a los que maman de pecho, dice, llegaban ahí, los llevaban también ahí. Dice que hasta ellos hacían pactos, porque Dios no le habla a la carne, Dios le habla al espíritu, y el espíritu no es un niño. Por eso nosotros no nacimos cuando recibimos a Cristo, ya nosotros habíamos nacido desde antes, porque la Escritura dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos desde antes que naciéramos, ya fuimos escogidos. No somos niños. Un niño es capaz de entender el mensaje de Dios. Un niño mira, la Escritura dice que los pájaros dan alabanza y no hablan. Glorifican a Dios y no hablan. Pero con su canto, con su gemido. Por eso la Escritura dice que con gemido indecible. El gemido indecible es una oración callada que el Padre escucha. Y los niños cuando son bebés balbucean. Eso es un gemido. Por eso, hermano, ¿qué es lo que hicieron? Dice, hermano, que no supieron honrar a Dios. Por eso también la Escritura nos enseña, ahí en el libro de Proverbios, hermano, 23, ya voy terminando, versículo 14, dice, no rehuses en el versículo 13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y lo librarás su alma del Seol. No dejes de corregir al niño, no se va a morir porque le des con vara. Castígale con la vara y librarás su alma. Por eso cuando un padre, una madre, a mí me pasa mucho, hermano, se lo voy a confesar. Los padres y las madres me tienen como el regañón. Cuando un hijo no sabe comportarse, cuando le digo, qué exagerado eres. A mí me pasa. Los hijos no tienen respetos. Las personas no tienen respeto, no saben que están en la casa de Dios, hermano. Le voy a decir algo. Están los padres, se molestan con los maestros, con las maestras. Y a veces van a formar un escándalo los maestros. ¿Por qué razón? No dejan ni que el padre los corrija. Ahí se meten. ¿Se acuerda usted de Jezabel? Una maestra tuvo una hija llamada Talia. Era peor que la mamá. Dice que ella acabó con todos los príncipes de Israel. Ahorita corregir al muchacho conforme a las Escrituras para que tengan un buen comportamiento, sean, hermano, de calidad delante de Dios, temerosos delante de Dios, es un sinónimo de para qué te metes. ¿En qué se va a convertir? Si la finalidad de la Escritura es que se vuelvan hijos temerosos, no cristianos, sino hijos temerosos de Dios. Por eso en Romanos se enseña que cuando crecieron se volvieron en impíos. No aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Por qué no aprobaron tener en cuenta a Dios? Porque nunca se les infundió el temor a Dios. Nunca se sentaron con ellos en la Biblia, hijo, esa forma que te comportas está mal, esa forma de que te actúas está mal, eso no es correcto porque mira, a nuestro Padre Celestial no le gusta esto, y nosotros como padres, nosotros como esposo tenemos que decir, esto no es correcto, la palabra dice así, y la palabra dice así, no te comportes así mujer, no te comportes así varón. ¿Por qué? Porque hoy hicieron a un lado la palabra. Dice que no dejes de disciplinar al joven, aquí habla de joven, de que unos cuantos azotes no se morirán. Dale, dice la versión al día, dale unos buenos azotes y así lo librarás del sepulcro.
Corrígelo fuertemente, decir esto no. La versión El Oso dice, no detengas el castigo al muchacho, porque si lo hieres con vara no morirá. Tú lo herirás con la vara y librarás tu alma. Es que mi papá me grita, es que mi papá me habla fuerte, y es que me hirió mi corazón, y es que me lastimó la forma como lo dijo, sí. Pero era peor eso, que el camino que estás llevando es peor. La decisión que estás tomando es peor. Aunque te lastime, aunque te sientas ofendido, si tu padre, tu madre te dice que está mal lo que estás haciendo y vas a terminar mal porque no es conforme a las escrituras, tienes que aceptarlo. Pero tú, papá, no puedes guiar a un ciego a otro ciego. No puedes criar a tus hijos de tal manera que si no se instruye las escrituras, no estudia las escrituras conforme, estás creando un impío. ¿En qué se va a convertir el hijo? ¿En cristiano? No, la escritura dice que se convertirá en un impío. Querido hermano, corregir al hijo es enseñarle temor a Dios. ¿Sabes por qué mucho papá no se sienta con su hijo a abrirle las palabras y hablarle, decirle, hijo, esto no es correcto conforme dice la palabra? Porque ellos son iguales a ellos. Son el reflejo. Los hijos son el reflejo de sus padres. Están creando hijos impíos, cuando a mí el Señor me muestra de que no solamente son dignos de muerte, sino que también les van a aplaudir lo que hacen. ¿Cómo se creó tanto pecado? ¿Por qué hay tanto pecado dentro de la iglesia? Bendito Dios, hermano, porque tenemos esto tan poderoso en nuestra mano, y mucha gente lo tiene en la casa así cerrado, y así van a la iglesia con la Biblia así, y así como llegan a casa lo asientan, van con la Biblia bajo el brazo. El verdadero cristiano tiene la Biblia en todo tiempo, cuidando que las cosas se hagan conforme a lo que está escrito. Siempre estar hablando conforme a lo que está escrito, para que nuestros hijos, nuestra familia, nuestro matrimonio no se vuelva una gente sin temor a Dios. Y el Dios diga, como no te importa la palabra, pues haz lo que quieras. Educa a tus hijos como quieras. Por eso en muchas casas están echando afuera la autoridad del varón. Los están sacando y piensan que las mujeres van a enseñar a un hombre, a sus hijos varones, a ser hombres. No, hermano, los van a enseñar conforme a la mujer. Es muy peligroso cuando una mujer no respeta al varón, no se sujeta al marido y defiende más a los hijos que realmente a la palabra. Es muy delicado. ¿Cómo se forma un impío? Dejarlo sin corrección, dejarlo sin enseñanza. Querido hermano, que en esta mañana no aplaudas el pecado, no aplaudas la desobediencia, porque tarde o que temprano esta gente que crecieron dentro del camino de Dios, un día le darán la espalda a Dios, un día cambiarán la gloria de Dios, un día cambiarán la verdad de Dios y se volverán al mundo y harán con su vida lo que quieren. Usted no defienda. Si usted tiene una Biblia bajo el brazo, en la mano, tenemos un problema. Todo aquel que tiene una Biblia en casa o en su mano, procure no estar debatiendo con otros, procure estar corrigiéndose a sí mismo y preocúpese más por su familia que realmente por mirar la vida de los demás. Tenemos un problema, que los hijos sin corrección serán impíos y aplaudidos en este tiempo. Muchos homosexuales cristianos, mucha gente desviada cristianos, ahí van en las iglesias, le aplauden, hermano. Ahí puedes pasar el pastor a caballo dentro de la iglesia y la gente aplaudiéndoles. Puede vestir de payaso el pastor o los hermanos y la gente aplaudiéndole. Todos los días festivos y la gente aplaudiéndole. Gente que no tiene idea. Eso se llama impiedad. La falta de temor en una iglesia es ser impío, porque no se abren las escrituras para corregir, para instruir, para enseñar, para disciplinar, sino se habla la escritura nada más para quedar bien. Que Dios bendiga tu vida en esta mañana.
Pero no aplaudas lo que está mal, porque nos va a repercutir a nosotros mismos. Ponte a cuentas con el Señor y date cuenta que hay cosas muy importantes y delicadas dentro de nuestra vida, que si viniera Cristo hoy no nos vamos con Él. Así que si te preocupas mucho lo que pasa en el mundo, preocúpate más cómo está tu vida, tu relación para con Dios, cómo está tu conducta, tu forma de ser, tu temor delante de Dios, porque eso realmente es lo que nos va a salvar. Corrígete tú como hijo, y corrige a tus hijos como hijos, conforme a las Escrituras, porque así se convirtieron la gente que un día tuvo en su mano el poder más maravilloso para transformar la vida de un hombre, hermano, y nunca le enseñaron, nunca la aplicaron en su vida. Qué triste, pero es una verdad en este tiempo. Dios bendiga tu vida esta mañana. Deja que el Espíritu de Dios transforme tu vida. Ponte a cuentas con Él, hermano. Ponte a cuentas con Él. Afírmate en la palabra. Ama la palabra. Ponla en tu vida como prioridad en tu vida. Como la prioridad en la iglesia. Como prioridad, hermano, de tener la seguridad que cuando venga nuestro Señor Jesucristo nos vamos con Él. Porque estamos aplicando, no somos impíos. No somos impíos. Nos vivimos una vida desordenada. Preocupémonos por lo que pasa en las casas, preocuparnos por lo que pasa en la iglesia, en la vida, y no por lo que está pasando en el mundo. Dios permita que antes que sucedan estas cosas, nos vayamos con Él. Porque Dios nos librará de la gran tribulación. Dios nos librará aún de las cosas venideras, aún del anticristo. Yo no quiero conocer al anticristo, hermano. Si Dios me lleva antes, gloria a Dios, y eso será una gran bendición, porque se llama arrebatamiento. El arrebatamiento consiste también en morir hoy para Cristo. El arrebatamiento consiste en aceptar hoy a Jesucristo como tu Salvador. Así que arrebatamiento es irnos con Él, estar con Él, vivir para Él. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Cuida mucho tu vida, cuida mucho a tu familia. Usa la palabra que Dios te dio para instruirlos, para corregirlos, para que nunca se apartarán del Señor. Nunca se apartarán del camino de Dios, porque vendrán tiempos donde los van a querer apartar y alejar de Él. Pero una persona bien instruida en la moral, en el temor a Dios, nunca se va a alejar. Dios te bendiga. Les esperamos hoy viernes aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Visítenos, querido hermano, visítenos. Juntamente daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Dele like a la página, ayúdenos a compartir. Y si estás lejos de Dios, vuelve a casa. Recibe a Cristo como tu Salvador, hermano, y deja que Dios transforme tu vida. Deja que Dios entre a tu casa. Dios te bendiga. Mañana les esperamos en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Ayúdanos a compartir y que Dios me los bendiga en esta mañana y te dé la sabiduría. Bendiciones a todos los hermanos.